En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde los comienzos mismos del cristianismo, hay un encargo que viene del mismo Jesús. Lo encontramos en el capítulo número 16 de San Marcos y en el capítulo número 28 de San Mateo. En la versión de San Mateo dice el Señor Jesús: id a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he dicho, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eso está en el capítulo último del Evangelio de Mateo, que, como dijimos, es el número 28. Es importante ver que para realizar esa misión que Cristo pone a sus apóstoles, las solas fuerzas de ellos son insuficientes. Se necesita una fuerza adicional, y esa fuerza es la que se encuentra en el don del Espíritu Santo. También sabemos por la Sagrada Escritura que antes de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles eran incapaces de misionar. Habían recibido mucho, habían aprendido mucho, habían visto cosas portentosas, se las habían visto a Jesucristo. Cosas tan impresionantes como, por ejemplo, que un muerto resucite. Eso lo habían visto con sus ojos. Pero a pesar de todo lo que habían visto, a pesar de todo lo que habían aprendido, sin embargo, estaban atados por el miedo. Estaban encerrados, y en esa especie de prisión donde los tenía el miedo, es imposible la misión. Pero Jesús les dio un secreto. Jesús les dijo: oren. Y esos apóstoles no estaban solos. Nos dice San Lucas, eran cerca de 120 personas. Y entre esas personas quiero destacar la presencia de la mamá de Jesús. La Santa Virgen María estaba ahí presente, pidiendo con insistencia el don del Espíritu Santo. Finalmente llegó esa gracia, llegó ese fuego. Y cuando sucedió ese don maravilloso en el corazón de ellos, tuvieron una transformación muy grande. Dejaron la cobardía y asumieron con valor una tarea que les iba a reportar grandes sufrimientos. Prácticamente desde el comienzo de la predicación, tuvieron que enfrentar durísima oposición, incluso por las personas que se supone que deberían apoyarlos más. Porque se supone que las autoridades religiosas, las autoridades representadas por los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, eran los que de algún modo representaban la religión en esa época. Y sin embargo, fueron esas mismas autoridades, especialmente los sumos sacerdotes, los que presentaron un frente de resistencia a la predicación del Evangelio. Les atacaron, los amenazaron, los encarcelaron, los torturaron. En un momento dado, las cosas llegaron a un extremo, y entonces pasaron por la espada, asesinaron al primero entre los apóstoles que murió mártir, Santiago, llamado el Mayor. Si ustedes miran el capítulo 1 de San Marcos, se nos dice que Jesús, entre el primer grupo de apóstoles, precisamente llamó a este Santiago. Los primeros apóstoles de Cristo fueron dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés, y Santiago y Juan. O sea que Santiago está desde el comienzo mismo de la misión con Cristo. Pero las autoridades judías en ese momento deciden asesinar a Santiago. Encarcelan también al primero entre los apóstoles, que es Pedro. Estos hechos
nos demuestran que realmente querían extinguir completamente la voz de la buena noticia. Querían acabar por completo con la fe cristiana. Pero estos tenían no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor. Tenían espíritu de hijos, como dirá después el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. Y porque tenían espíritu de hijos de Dios, o si digo mejor, porque tenían el espíritu, el mismo espíritu que ungió a Jesucristo, resistieron la persecución. Y no solo eso, cuanto más los perseguían, más predicaban en áreas más extensas y con un testimonio todavía más fuerte. Unos 3 siglos después de estos hechos que les cuento, un gran obispo que lo fue de Cartago en el norte de África, un obispo llamado San Cipriano, describió el crecimiento de la iglesia con estas palabras que han quedado grabadas a fuego en el corazón de nosotros los creyentes. Dijo San Cipriano: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Ahí está bien resumida la situación. Lejos de achicarse, lejos de acobardarse, lejos de esconderse, ellos siguieron predicando, y a medida que caían algunos, y cayeron muchísimos, miles, tal vez millones, la sangre de esos que caían era como semilla para una cosecha cada vez más abundante. Todo esto nos demuestra varias cosas. Nos demuestra que la misión es absolutamente esencial al cristiano. Decir que un cristiano no es misionero, es decir, que un cristiano no está llevando la presencia de Cristo, la buena noticia del Evangelio y el perfume del Espíritu Santo, que no lo está llevando, es como decir: les voy a presentar un fuego que no quema, o les voy a presentar una luz que no alumbra. Es una contradicción. Ser cristiano significa ser misionero. Lamentablemente muchos cristianos han dejado apagar muchísimo de su fe. Lamentablemente muchos cristianos han creído que la tarea de la misión se limita únicamente a algunos sacerdotes y algunas religiosas que tienen quizás un atractivo por regiones inhóspitas del planeta Tierra, como puede ser, por ejemplo, el África. Pero si nosotros volvemos a las fuentes y si nosotros miramos lo que pasó en los primeros siglos, no cabe la menor duda. La iglesia de Jesucristo, la católica, es desde el principio una iglesia señalada por la cruz y señalada por la misión. Eso significa que todo cristiano está llamado a prepararse para esa dimensión de su vida. Así como la Constitución Lumen Gentium y otros documentos recientes y muy bellos de la iglesia nos han recordado que todo cristiano está llamado a ser santo, así también tenemos que afirmar con vigor: todo cristiano está llamado a ser misionero. Pero sucede que los mismos cristianos que se descuidan en su búsqueda de la santidad son los mismos que se descuidan en la transmisión del mensaje de salvación. No es una coincidencia que sean las mismas personas las que cometen estos dos descuidos. Efectivamente, aquel que descuida el cultivo de su propia viña, como diría Santa Catalina de Siena, ¿qué va a ofrecer a otros? ¿Qué puede dar a otros el que no se ha llenado primero de ese amor? Nosotros, a pesar de nuestras limitaciones, empezando por las mías propias, queremos superar en algo esa calamitosa situación. Y la llamo calamitosa porque así la llaman nuestros obispos. El último gran documento que nos han regalado nuestros obispos en América Latina y el Caribe sucedió en la Conferencia Episcopal en Aparecida, hace cerca de 10 años. Y en esa conferencia de los obispos de todo el continente, una de las cosas que más preocupa a nuestros pastores es precisamente el hecho de que el católico no está preparado y a veces no quiere, no le interesa prepararse para esa labor misionera. Hay una ley, mis hermanos, que se cumple indefectiblemente. El que no hace misión, le hacen misión. Si no estás misionando, otros te van a hacer misión a ti. Si tú no estás propagando la santa fe en Cristo, otros te están propagando
la fe asquerosa en el poder, la fe repugnante del placer idolatrado, la fe vana de la fama que pronto se disuelve. Y además de eso, y es lo que notan nuestros obispos, una iglesia católica que no es misionera es una iglesia que ve con impotencia cómo las sectas crecen y crecen y crecen. No hace mucho estaba mirando un programa muy bien hecho, emitido por un grupo, un canal católico en Canadá. Muy buena preparación, muy buena exposición, pero por supuesto, como se trataba de un video, tenía que ir acompañado de imágenes. Y como se trata de Canadá, que se toma muy en serio el tema de los derechos de autor, al final del video aparecen los derechos de autor. Bueno, para dolor y humillación del alma mía, la gran mayoría de las imágenes son tomadas de materiales gráficos de los mormones. Es decir, que hasta para evangelizar, hasta para hacer un programa decente, los católicos tenemos que estar mendigando imágenes y en muchas ocasiones mendigando música a los que no son católicos. Esto tiene que ponernos a pensar, pero como no es hora solamente de entristecerse o de dedicarnos aquí a una especie de sobrediagnóstico, también hay que tomar resoluciones. También hay que pensar qué es lo que debemos hacer para que esta dimensión de nuestra vida cristiana empiece a crecer y verdaderamente florezca. Y es aquí donde, terminada esta introducción, quiero hablarles de aquellas palabras que considero particularmente importantes para los misioneros. Cuando me puse a hacer este ejercicio y a recopilar estas palabras, me di cuenta que sin forzar las cosas, formaban una especie de abecedario. Ustedes van a notar que las 20 palabras que les voy a comentar, cada una empieza con una letra distinta, y esas letras, si las escribes, cubren casi completamente el abecedario de la lengua castellana. Entonces pasemos a examinar esas palabras. Las voy a leer primero. No es necesario que mientras las leo ágilmente se tomen el trabajo de tratar de escribirlas, porque luego vamos a ir una por una. Estas son las palabras: amor, bondad, constancia, diligencia, entusiasmo, fraternidad, generosidad, humildad, imaginación, justicia, longanimidad, misericordia, negación de sí mismo, oración, pureza, resiliencia, sencillez, temperancia, unidad con la iglesia y valentía. Quitando pues las consonantes dobles, así llamadas por lo menos en mi tiempo, como la Ch y la R, y quitando algunas de menos uso, como la K, la Q, la ñ, está prácticamente cubierto el alfabeto de nuestra lengua castellana. Vamos entonces con estas palabras y vamos a pedirle a Dios que este abecedario sea nuestro abecedario, que esta sea nuestra manera de enamorarnos de la misión. Hermanos, yo no tengo la presunción de decir que con una charla tan sencilla, tan breve como esta, ya queda uno listo para ser misionero. Solamente quiero decir que puede servir como motivación para que cada uno de nosotros, a partir de lo que ya ha recibido en la vida, porque ninguno de ustedes está en cero, pueda crecer en su capacidad y en su alegría de transmitir la buena noticia de salvación. Gracias a Dios, en castellano, la primera palabra, según el alfabeto, es también la primera palabra en importancia. Lo primero que realmente necesitamos para ser misioneros es amor. El Espíritu Santo es por atribución aquella divina persona que precisamente lleva el sello del amor. El Espíritu Santo es fuego de amor, y ya sabemos que fue ese Espíritu el que realizó la gran transformación en los apóstoles y el que puede hacer esa misma transformación en nosotros. Observemos, hermanos, lo que nos dice la primera carta de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero.
Con lo cual el misionero debe recordar que para empezar a transmitir, lo primero que necesita es recibir. Bañarse en el amor de Dios, empaparse en el amor de Dios, impregnarse de amor a Dios. Solamente cuando ese amor nos va fortaleciendo y cuando ese amor nos va guiando, podemos nosotros también ser testigos de aquel que nos ofreció su corazón como regazo, como refugio, como fortaleza. Cristo ofreció su corazón cuando dijo: venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Cristo ofreció su corazón cuando dijo: el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Cristo ofreció su corazón cuando dijo: tomad y comed todos de él. Cristo ofreció su corazón ensangrentado cuando dijo: tomad y bebed todos de él. Así que el misterio último de Cristo, la razón única de su existencia, el motivo por el que se encuentra en la cruz es solamente el amor. Y ese amor, llegando a nosotros, es el que nos puede dar una semejanza con el gran misionero. Porque por supuesto el misionero con M mayúscula es solamente Jesucristo. Así que hay que recibir ese amor. Y luego hay que retornar ese amor. Y ese amor convertido en alabanza, ese amor convertido en contemplación, ese amor convertido en adoración, ese amor convertido en ansia de encuentro con el que más nos ha amado, es lo que Catalina de Siena dice en su lenguaje santo deseo. El santo deseo brota precisamente de ese amor recibido. La persona, nos dice Catalina, el alma, sabiéndose tan amada, no puede defenderse de amar. Ustedes me han oído seguramente esa frase en otras ocasiones. Me llama la atención que en el siglo XIV Catalina de Siena diga: el alma no puede defenderse de amar. Porque la gran mayoría de nosotros nos defendemos de amar. ¿Y cómo nos defendemos de amar? Buscando excusas para no amar. No puedo amar a los niños de África porque no puedo hacer nada por ellos. No puedo amar a los perseguidos en Siria porque no puedo hacer nada por ellos. No puedo amar a los pobres porque la mayoría son perezosos. No puedo amar a los guerrilleros porque tienen que pudrirse en una cárcel. No puedo amar al gobierno porque muchos son corruptos. No puedo amar a los sacerdotes porque algunos son pederastas. Nos pasamos la vida entera dándonos disculpas para no amar. Pero dice esta hermosa doctora de Siena que cuando llega verdaderamente el diluvio del amor a nuestra vida, las excusas se acaban. Esa es la traducción que yo le doy a la expresión de ella. Las excusas se acaban. El alma ya no puede defenderse de amar. Y ese no poder defenderse de amar es lo que hace que, como cuando se rompe un dique, el corazón también se rompa en amor, en abundantes lágrimas, en un gozo inexpresable y también en un deseo de entregarse generosamente por Dios. Obviamente, ese amor, según lo sigue explicando la doctora de Siena, es difícil retornarlo al que todo lo tiene. ¿Cómo hago para llevarle agua al océano? Es difícil retornar amor a quien no hace sino amarnos con una intensidad que no tiene comparación con nuestras posibilidades. Entonces dice ella, ha escogido Dios que el amor que no podemos retornarle a Él, se lo demos al prójimo hecho imagen suya. Y es ahí donde el amor se vuelve una especie de torrente que se vuelca sobre el prójimo. Ustedes se dan cuenta inmediatamente que con esta descripción del amor, que yo la he dado según las palabras de Catalina, pero que igual puedes encontrar en las descripciones de otros santos con su propio lenguaje, con esta descripción del amor, es imposible suponer que el misionero busca su paga, su razón o su recompensa en las personas a las que va a misionar. No es el dinero, no es el agradecimiento, no es el aplauso, no es el cariño de la gente, no es eso lo que nos hace misioneros.
Lo que nos hace misioneros es que estamos desbordados por dentro. Y quien no sienta esto, por favor, pídalo pronto. Porque si no tenemos esta clase de amor en nosotros, fácilmente podemos buscar una especie de compensación en las personas a las que supuestamente vamos a servir. Y ya dijo el profeta Ezequiel: hay de aquellos pastores que se apacientan a sí mismos. El que no tiene un amor desbordante de Dios, porque no lo ha encontrado, porque no lo ha pedido, va a ir a las ovejas, pero va a ir para esquilmarlas, va a ir para quedarse con el bien de ellas, va a apacentarse a sí mismo. Así que la primera palabra en el abecedario y la primera palabra para el misionero es esta calidad de amor. No se nos olvide, y me disculpan que me extienda particularmente en esta palabra, pero ya ustedes ven que es la principal. No se nos olvide que hay fuentes muy claras de ese amor. Fuentes específicas como es la oración, como es la lectura de la palabra divina, como es la adoración al Santísimo Sacramento, como es la predicación de la iglesia. Muchos de los grandes y mejores doctores de la iglesia nos han dejado palabras verdaderamente conmovedoras que nos invitan a dar lo mejor de nosotros porque así nos ha amado Dios. Continuamos con la palabra bondad. Solemos tener una versión que yo llamo aguada, diluida de la bondad. A veces pensamos que ser bondadoso es simplemente ser buena persona. Y luego hacemos una segunda reducción, considerando que ser buena persona significa yo no soy mala persona. Si no soy mala persona, quiere decir que soy buena persona. Resuelto el problema. Esa es la versión aguada. Esa es la versión diluida de la bondad. Gracias a Dios, la palabra divina nos plantea desafíos mucho más interesantes, mucho más altos y mucho más fecundos. De todo lo que habría que decir sobre la bondad, hay particularmente dos rasgos que surgen en el Evangelio, dos rasgos que debo recordar ahora. El primer rasgo aparece en el Sermón de la Montaña cuando nuestro Señor Jesucristo dice: si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ese es el texto famoso donde Cristo supera la lógica de la transacción, es decir, aquello de que como me traten, trato. Si me quieren, quiero. Si no me quieren, ya se las verán conmigo. Esa es la lógica de la transacción. Pues Cristo nos está mostrando que en el nuevo orden de cosas que precisamente ha entrado en la historia humana por virtud suya, en ese nuevo orden de cosas, no basta la lógica de la transacción. El Papa Francisco, con su lenguaje peculiar, inventó ese verbo, creo que es suyo, el verbo primerear. El primerear es el adelantarse, el llegar primero, el no esperar a que el otro me ame para amar. El no esperar a que el otro se disculpe para yo disculparme. El no esperar a que el otro me pague para yo ver si vale la pena gastarle algo. El no esperar a que el otro me sonría para yo empezar a sonreír. Eso va muy en la línea de lo que estamos diciendo, de la superación de la lógica de la transacción. Cristo nos plantea lo que es la bondad en términos muy concretos, superar la lógica de la transacción. Y por supuesto, la superación de esa lógica es la entrada en el orden nuevo, que es el orden de la gratuidad. Y el orden de la gratuidad es que yo amo, no porque me amen. La versión cristiana no es yo amo porque me aman, sino yo amo porque yo he sido amado. Y ciertamente yo amo porque he sido amado no de la persona a la que quiero servir, sino de aquel que primero se volvió servidor mío, servidor de todos. Aquel que dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Es decir, nuestro amado Señor Jesucristo.
Así que el primer reto con respecto a la bondad es, hay que superar la lógica de la transacción. Y créanme, hermanos, que en el terreno de la misión esto sí que es indispensable. Pensemos cuántos de los que fueron a servir a lejanas tierras recibieron como único pago a todos sus esfuerzos y sudores torturas indescriptibles, dolores inenarrables y finalmente la muerte. Si esos misioneros hubieran estado marcados por la lógica de la transacción, nunca hubieran hecho nada. Pero mis hermanos, de los países de Oriente que he podido visitar, pocos me han impactado tanto como Corea. Y los que fundaron la fe en Corea, particularmente el padre Andrés y el padre Francisco, los dos primeros sacerdotes, ambos mártires, el uno mártir de la sangre, al otro lo llaman mártir del sudor, a Francisco. Esos dos no estaban pensando en la transacción. Ellos estaban sembrando para la eternidad. Ellos estaban pensando en todo el amor que ya Cristo les había dado a ellos. Es la única manera de ser misionero. La muerte de Andrés fue espantosa. Él sabía que la persecución ya se había abierto en su tierra, pero él fue el primer sacerdote. Fue ordenado en China. Esto sucedió a comienzos del siglo XIX. Y él sabía lo que estaba pasando en su país. Pero a pesar de eso, siendo un hombre bastante joven, volvió a su país y muy pronto tuvo que pagar el precio por querer propagar el Evangelio y por celebrar la Eucaristía. El segundo, el padre Francisco, conocedor de la persecución y después de ver la resolución absoluta que tenían las autoridades coreanas de arrancar hasta el último vestigio de la fe católica en esa región, comprendió que lo que podía hacer era sembrar al máximo, utilizar cada uno de sus días al máximo para crear especies de células secretas de cristianos. Él sabía que no había tiempo ni posibilidad de que hubiera nuevos sacerdotes, y por eso se fue creando células de laicos. Tenía que moverse particularmente por las noches, tenía que vivir escondido en cualquier rincón y tenía que someter su cuerpo a un esfuerzo absolutamente brutal que lo consumió en relativamente pocos años. Pero su dolor y su esfuerzo, por eso es llamado mártir del sudor, no fueron perdidos. Lo que sucedió en Corea solo puede calificarse de milagro. Cuando las condiciones del gobierno cambiaron y empezaron a recibir nuevamente cristianos, regresaron a ese país algunos misioneros, sobre todo de Francia. La razón es que los franceses muy valientes, habían sido los primeros en llevar la fe allá. Pues ahora Francia retornaba. Ellos creían que iban a empezar de cero. Lo que encontraron fue admirable. Llegaron a Corea y encontraron que había católicos. Católicos que nunca habían comulgado. Católicos que solo tenían el bautismo, porque muchas veces los papás bautizaban a sus hijos. No había sacerdotes. ¿Cómo pudo sostenerse la fe de esa manera? Con unas Biblias escondidas y con papás que fueron catequistas de sus hijos y con cristianos escondidos en campos y en cuevas. Es un milagro. Pero esa fue la siembra de un hombre que no se guió por la lógica de la transacción. Ese es el famoso Francisco, el padre Francisco, que con toda razón es considerado por los católicos de Corea como el verdadero fundador de la fe cristiana en ese país, junto con Andrés Kim, que ya he mencionado. Esta historia, que como ustedes ven me conmueve profundamente, es la misma historia que encontrarás en China, incluso en nuestros días. Es la misma historia que oirás en Vietnam. Es la misma historia que oirás en Japón. Especialmente los misioneros jesuitas sufrieron de una manera atroz. Pero ellos sabían de dónde venía el amor que les movía. Y por eso lo dieron todo.
Ese es un rostro de la bondad. El otro rostro de la bondad que no se puede olvidar es el que encontramos en la carta de Santiago. ¿De qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? Es decir, la fe cuando está viva es lo mismo que el árbol cuando está bueno, da fruto. Nuestra amada doctora de Siena dice que las palabras son como hojas y hojas y hojas. Pero ¿qué agricultor se contentaría con un árbol que tiene maravilloso follaje si resulta que nunca da fruto? Por providencia, acuérdate que ese fue también texto del Evangelio de hoy. La higuera que no da fruto. No basta con tener hojas, no basta con tener apariencia, no basta con tener palabras. Es necesario que la bondad se traduzca en hechos y en realidades tangibles. La letra C es la letra de la constancia. Cuando uno está entusiasmado, es capaz de asumir tareas nuevas. Cuando uno está entusiasmado, quizás quiere probar cosas exóticas. Pero un misionero no es un aventurero. Un misionero es uno que está lleno y convencido de que hay un fruto en ese lugar a donde ha sido enviado. Recordemos lo que le sucedió al apóstol San Pablo en cierto lugar. Después de mucho padecer, después de arar con tantísimo esfuerzo, sin sacar apenas algo, este hombre sentía que no había nada más que hacer. Pero Cristo mismo se le apareció en sueños a San Pablo y le dijo: no temas, sigue predicando, porque muchos en esta ciudad son míos. Esa palabra que Jesús, nuestro bendito y santísimo Salvador, le dio a San Pablo, es la misma palabra que nosotros tenemos que escuchar, especialmente cuando el entusiasmo se nos pase. Recorrer unos cuantos kilómetros, visitar otro clima, oír otro acento, incluso aprender otro idioma, pueden ser cosas humanamente excitantes. Pero esa clase de entusiasmo dura poco. El misionero no se deja guiar únicamente por el entusiasmo. El verdadero misionero está pensando en la frase que Cristo le dijo a San Pablo: en esta ciudad muchos son pueblo mío. Y por eso nosotros vamos a estos lugares a donde somos enviados. Nosotros vamos siguiendo la consigna que nos dio Jesús mismo en el capítulo 4 de San Juan. ¿No dicen ustedes que faltan meses para la cosecha? Alcen sus ojos, la mies está madura, los campos están dorados. La persona que va a predicar, la persona que va a misionar, tiene que tener la plena conciencia: aquí hay gente para Jesús, aquí hay gente para Jesús, aquí hay gente para Jesucristo. Y la raíz de nuestra constancia entonces no es la simple terquedad. Hay gente mucho más obstinada de lo que puede ser tal vez un misionero. Cerca de 2 o no sé si 3 décadas después de que acabara la Segunda Guerra Mundial, encontraron en alguna región remota de Filipinas a un soldado solitario que seguía peleando en la Segunda Guerra Mundial. Era un japonés. Este japonés no tenía noticia de que se hubiera acabado la Segunda Guerra Mundial. Pero como nadie le había dicho que se había acabado la guerra, él en soledad, alimentándose por supuesto de manera precaria, pasando 1000 incomodidades, seguía peleando por el emperador. El emperador había muerto hacía mucho tiempo. Japón había firmado su rendición hacía décadas, pero este hombre seguía ahí. Eso puede parecer admirable, pero también puede parecer una gran tontería. Es simple terquedad. Nosotros no somos simplemente tercos, nosotros somos otra cosa. Nosotros somos constantes. Y la raíz de nuestra constancia es: aquí hay gente para Jesucristo. Y yo no debo irme de este sitio sin entregarle corazones a Jesucristo. La doctora de Siena dice que de tal manera debe el misionero asumir
el conjunto de la realidad de las personas a las que predica, que según las palabras de ella, debe tener hambre de almas. Y esa hambre de almas, esa hambre de recibir y de hacer suya toda la realidad, incluyendo la miseria de los que son misionados, es característica del verdadero misionero. Pasamos a la letra D. Con la letra D nos vamos a la palabra diligencia. Diligencia es una palabra muy hermosa por su origen en latín. Diligere es un verbo que significa amar, amar con intensidad. Pero en el castellano actual, ser diligente significa ser cuidadoso hasta el detalle y significa sobre todo completar la tarea. Cuando una persona es descuidada, cuando una persona es negligente, cuando una persona es cómoda, no puede ser verdaderamente diligente. Ser diligente es tener ese amor que desciende hasta los detalles. Démonos cuenta, amados hermanos, que el amor siempre va a los detalles. Pregúntale a una persona que está preparando, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños para un compañero de universidad o de colegio a quien quiere mucho. Parece que bastaría simplemente recibirlo y decirle, mire, aquí está su regalo. Pero nadie celebra así cuando verdaderamente ama. La diligencia desciende a los detalles. El hecho de que le pongamos una envoltura al regalo, que es una de las cosas más inútiles de la tierra, porque la envoltura va a ser rota en segundos. El hecho de que se ponga una tarjeta, un moño. El hecho de que se haga una decoración y se haga un canto especial. El hecho de que se prepare o se compre una torta de sabor particularmente agradable. ¿Todo eso qué es? Todo eso es descender a los detalles. Descender a los detalles, cuidar los detalles. Tratar con delicadeza las almas que le costaron sangre a Jesucristo. Eso es propio de aquel que verdaderamente hace misión. Una cosa que duele mucho es sentir que a veces las personas más pobres, las personas más humildes, por el solo hecho de que son así, son tratadas con rudeza, como si fueran torpes, como si su inteligencia fuera corta o como si no tuvieran mérito para recibir algo mejor. He tenido la bendición que me ha permitido Dios de ir a predicar a muchos lugares, algunos según los estándares del mundo muy acomodados y otros según los estándares del mundo bastante pobres. Y le doy gracias a Dios entre todas las experiencias misioneras que me ha permitido. Le doy especialísimamente gracias por un lugar, y permítanme que omita el país donde esto sucedió, porque esto se transmite por internet. Un lugar donde después de predicar un fin de semana, en unas condiciones sumamente precarias, de hecho estaban tratando de recoger dinero para ponerle un techo a la iglesia, porque la iglesia no tenía techo. Es que era tan grande la necesidad de ese sitio que con la autorización de mi comunidad, todo el dinero que me iban a dar a mí, incluyendo dinero de pasajes, se quedó para esa misma comunidad, porque era muy grande la necesidad. Bueno, en esa comunidad donde había tanta pobreza, termina la misión, se hizo la donación que ya les comento. Esa donación pues fue secreta, se hizo únicamente para el sacerdote y su comité de protemplo. Y una persona que no sabía nada de la donación ni tenía por qué saberlo, me dio gracias por otra donación. Resulta que cuando el sacerdote de esa parroquia me presentó, él muy orgulloso pues dijo un poco de los títulos que yo tengo. Entonces el bachillerato en teología y la maestría en teología sistemática y el doctorado en teología fundamental y todo ese tipo de cosas que según los ojos del mundo pesan e importan. Nada de eso vale tanto como el abrazo que me dio una abuelita cuando terminaba la misión. Y me dijo, cuánto me alegra que una persona como usted venga a un lugar como este. Porque están acostumbrados a que el que es doctor o el que es élite, si eso significa algo para ojos del mundo,
jamás asoma por un sitio de esos. Debemos romper con ese esquema. Para nosotros, cuanto más sencilla, cuanto más enferma, cuanto más débil, cuanto más pobre la persona, más clara la presencia de Cristo en él o en ella, según lo que nos dice Mateo capítulo 25. Y por consiguiente, mayor debe ser la delicadeza, mayor debe ser el respeto y la diligencia con los detalles hasta los más pequeños, hasta los más pequeños. ¿Cómo me dolió por contraste lo que sucedió en una Eucaristía? En un cierto templo donde se celebraba la fiesta patronal. Y como siempre son los pobres los que acuden masivamente, una gran cantidad de gente llegó. A la hora de la Sagrada Comunión, el pobre sacerdote estaba absolutamente agobiado, yo lo entiendo. No sé cuántas celebraciones había tenido en los últimos días y en ese mismo día de la fiesta patronal. El agotamiento se podía leer en su rostro. Todos somos humanos y yo he cometido seguramente pecados mucho peores que los de este hombre. Pero yo vi de qué manera le hablaba y cómo maltrataba a la gente que simplemente se agolpaba, tratando de hacer, con bastante desorden, hay que admitirlo, una fila para comulgar. Pidámosle a Dios, a pesar de nuestro cansancio, porque todos somos humanos, pidámosle a Dios que nosotros podamos tratar con diligencia, con detalle, con delicadeza a todos, absolutamente a todos. Por supuesto, el primero que nos enseña es el Señor Jesucristo. Mira la manera como trata a los peores pecadores. Mira la manera como trata a los más despreciados. Mira la manera como trata a los más enfermos o como trata a los más pobres. Los más despreciados, como Zaqueo, le escuchan estas palabras: quiero quedarme en tu casa. Los más enfermos, como el leproso, reciben de Cristo un gesto indescriptible. Se acercó y lo tocó. Los más pobres, como aquellos del capítulo 6 de San Juan, reciben un banquete preparado por las manos de Cristo en la multiplicación de los panes. Ese es Jesús. Esa es la manera de Jesús. Y si vamos a los pecadores, todavía es más grande la fineza, la dulzura de Jesucristo. ¿Qué le dice Jesús a una mujer a la que han pillado en adulterio? ¿Cuáles son las palabras? ¿Nadie te condena? Yo tampoco te condeno. Esas son las palabras de Cristo para esa mujer. Esto tiene que enseñarnos mucho sobre la manera como debemos tratar a cada persona en la cual está impreso el rostro de Cristo. Con la letra E nos vamos al entusiasmo. Ciertamente la constancia supera el entusiasmo. Pero es que yo quiero irme a la etimología, amados hermanos. Y la palabra entusiasmo tiene una etimología preciosa. Literalmente lo que significa entusiasmo es entheos, estar en Dios, estar metido en Dios. El entusiasmo es necesario sobre todo para poder construir esperanza. Comprendamos, hermanos, que muchos de los lugares a los que vamos a ir son lugares donde la gente ha sido traicionada una y otra y otra y otra vez. Son personas que han recibido burlas de los poderosos, de los políticos y a veces de la misma iglesia. Porque esto también hay que decirlo, y es una cosa que me duele muchísimo. También en la iglesia a veces pasa que el sacerdote de peor condición es enviado al barrio más pobre. Por eso tenemos que pedir a Dios que nos dé el verdadero entusiasmo que consiste en estar de tal manera sumergidos en Él, que a pesar de todas las oscuridades que hayan podido tener las personas, puedan encontrar en nosotros una luz de esperanza. Pero atención, hermanos queridos, la esperanza no se construye con palabras fáciles. Si yo llego donde una persona que se está muriendo con un cáncer, y le doy una palmadita en la espalda y le digo, todo va a ser bien, todo va a salir bien, lo más probable es que esa persona sienta que me estoy burlando de ella. Saber construir esperanza requiere primero que uno haya pasado por los otros
términos que ya he utilizado. Solo si hay amor, bondad, constancia y diligencia, ahí podremos construir verdadera esperanza con verdadero entusiasmo. Pero qué necesaria que es esa esperanza. Qué necesario que es poder llevar ese fuego nuevo, esa luz nueva a estas personas. ¿Y cuál es ese fuego nuevo? El fuego nuevo y la luz nueva están únicamente en Jesucristo. Por eso todo misionero debe tener una consigna. Yo tengo que dejar enganchado este corazón al corazón de Jesús. Téngase en cuenta, mis hermanos, que nuestra estadía es breve. Incluso si uno durara meses o durara años, sería una breve estadía. Puesto que vamos a estar breve tiempo, no se trata de que se enganchen a nosotros. Nosotros los tratamos con cariño, los tratamos con respeto, los tratamos con dulzura. Pero atención, al que necesitan es a Cristo, y Él es el único que puede darles verdadera esperanza. Así que desde el minuto cero en que tú veas a una persona, tu preocupación tiene que ser: ¿cómo hago para enganchar el corazón de esta niña al corazón de Jesús? Me reciben en una casa. ¿Cómo hago para que este hombre, con su condición, con el matrimonio que no ha querido celebrar, con el vicio que tal vez tiene, cómo hago para que este corazón se enganche de algún modo a Jesús? Porque el que se engancha a Jesucristo encontrará esperanza, y entonces el entusiasmo no será vano. Con la letra F tenemos la fraternidad. No tengo que extenderme en esta letra porque es Jesús el que nos da la explicación. He aquí lo que dice nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Dice Jesús: en esto sabrán que son mis discípulos, si ustedes se aman. De modo que el amor, no solo hacia ellos, sino el amor entre nosotros es indispensable. Tratarnos con particular cariño no es únicamente una carta de presentación. Tratarnos con particular cariño es decirle a quienes nos conozcan, es decirles: otra humanidad es posible. El individualismo no tiene la última palabra. La superficialidad no es lo último que se puede decir. Llegar unidos por un verdadero espíritu de hijos, saber mirarnos unos a otros, como quería San Pablo, como coherederos, significa, amados hermanos, significa que nosotros estamos diciéndole a los que quieran conocernos, estamos diciéndoles: el mundo puede ser otra cosa, la sociedad puede ser otra cosa, la vida humana puede ser otra cosa. La fraternidad también implica darnos cuenta que ninguno de los que estamos aquí es perfecto. Ninguno de los que estamos aquí está exento de causar una decepción, o de tener un mal rato, o de que se le salga, qué sé yo, mal genio, mal temperamento, lo que sea. O sea que, como nos enseña el Papa Francisco, él lo dijo refiriéndose a la familia, y yo lo digo refiriéndome a esta familia de misioneros. Como lo dijo el Papa Francisco, no es posible hacer familia sin la palabra perdón. O sea que la fraternidad significa también que estemos dispuestos a abrir una cuenta con un saldo muy alto de perdón para cada uno de los hermanos que estén con nosotros. No es posible fraternidad de otra manera. La fraternidad también tiene que reflejarse en aquella expresión que nos da Cristo. Bendito su nombre. Dice Jesús que es necesario que aprendamos a corregirnos unos a otros. O sea que la fraternidad no es solamente qué rico nos sentimos, qué bien la pasamos. La fraternidad también significa que cuando yo esté haciendo las cosas mal, tú con caridad, pero también con claridad me hables y me digas: así no es. Seguirás los pasos que dijo Jesús, primero en privado, después con unos pocos testigos, después, si fuera indispensable, con toda la comunidad. Seguiremos los pasos de Cristo, pero ser fraternos también es corregir. Por favor, hermanos, no sigamos el camino de lo que hoy se suele llamar amistad en el mundo, porque la mayor parte de la gente llama amigos o llama amigas a sus cómplices. Se ha enfatizado tanto el tema de que el amigo es el que me acepta como soy, que de ahí hemos pasado al amigo es aquel que no me cambia.
Y resulta que el mejor amigo no es el que no me cambia. El mejor amigo es aquel que saca lo mejor de mí, el que me lleva a la plenitud, a la mejor versión de mí mismo. Esa frase alguna ocasión tuve de publicarlo en mi perfil de Facebook y aquí la repito con alegría. El verdadero amigo es el que saca la mejor versión de ti mismo. Eso es ser verdaderamente amigos. Pasamos a la letra G, donde está la generosidad. La generosidad nos la inculca nuestro Señor Jesucristo cuando dice que debemos estar dispuestos a caminar una milla más. Jesús dice, al que te quite la túnica, dale también la capa. Jesús dice, el que te obliga a que camines una milla, camina 2 con él. Es una manera, no podemos entrar en largas explicaciones exegéticas, pero es una manera de inculcar en nosotros la única forma de vencer el egoísmo y de vencer la agresión y la violencia. Hay que dar un paso más. Hay que avanzar algo más. Eso es ser verdaderamente generosos. Nos enseña Catalina de Siena, doctora de la Iglesia y por consiguiente maestra nuestra. Nos enseña Catalina en dónde empieza la generosidad, cómo la bendigo yo a ella por tanto que me ha enseñado y ahora por lo que voy a decir. La generosidad empieza, hermanos, la generosidad empieza en la oración. Lo primero que yo puedo dar, lo último que puedo dar y lo que siempre puedo dar es la oración por la otra persona. Ten presente que en el momento en el que conoces a una persona y empiezas a orar por ella, ya estás disponiendo tu corazón para que sea el conducto adecuado por el que Cristo va a amar a esa persona. El hecho de que tú saludes a una persona y al saludarla, ya internamente la estés bendiciendo, ya eso te prepara a ti para ser generoso y ya eso prepara a la otra persona para recibir lo que Dios le tiene preparado. Por eso Catalina dice que no hay ninguna persona a la que uno no le pueda hacer algún bien, porque a toda persona humana siempre le podemos dar el bien de la generosidad. Y es indispensable que nosotros entremos por esos caminos de generosidad. Pasamos a la letra H, en la cual nos va a ayudar el apóstol San Pablo porque es la palabra humildad. He aquí la frase de San Pablo tan necesaria en todo momento en la vida cristiana, pero sobre todo cuando tenemos gente que quiere escucharnos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te engríes como si no lo hubieras recibido? Nuestro único título es el de ser conductos, el de ser acueducto, como diría San Bernardo. Quizás el sermón más famoso de San Bernardo de Claraval es precisamente el que lleva ese título. Para quienes quieran extasiarse con lo que puede ofrecer un verdadero predicador y padre de la iglesia, vayan por favor a buscar en internet el sermón del acueducto. Lo pronunció San Bernardo, lo ofreció San Bernardo en primer lugar a sus monjes, pero es una pieza absolutamente clásica de la literatura cristiana. Lo más bello de ese sermón del acueducto es como él termina diciendo que el gran canal por el que nos ha llegado la plenitud de gracia es María. Precisamente aquella que dijo, aquí está la esclava del Señor. La misma que dijo, el Señor se ha fijado en la humillación de su esclava. Es María el verdadero acueducto. Y si uno se acerca a la Santa Virgen, y si uno escucha a San Bernardo, hay que oír a los verdaderos, a los grandes, a los santos, a esos hay que oírlos. Si uno se acerca a San Bernardo y oye esa predicación, uno entiende un poquito lo que significa la humildad. Y es indispensable llegar con humildad, sobre todo porque no podemos olvidar, hermanos, que en algunos sectores donde vamos a estar, las personas sufren de una palabra muy triste que se llama resentimiento. Y mucho del resentimiento que tienen sectores donde nosotros vamos a estar es resentimiento social. Personas que vienen de condiciones absolutamente destrozadas en materia de familia, de afecto, de salud. En particular a este sitio donde queremos ir, hay personas que han estado en la militancia de la guerrilla, en la militancia de fuerzas paramilitares, o una cosa o la otra, las dos.
Y ustedes saben que esos son corazones que muchas veces tienen un gran resentimiento social. Eso significa que nosotros tenemos que desarmar ese resentimiento, y nuestra primera arma para desarmar se llama humildad. Porque no hay nada que alborote más el resentimiento que la arrogancia. Por eso tenemos que llegar con actitud de verdaderos servidores. Cristo nos inculca esta actitud cuando dice: aunque ustedes llegaran a hacer todo lo que les he dicho, su única expresión debería ser: somos siervos inútiles, solo hemos cumplido con lo que nos tocaba. Eso, dice Cristo, para el caso del que ha cumplido todo. Y yo creo que ninguno de nosotros va a ser tan soberbio de decir: yo he cumplido todo. Y Cristo dice que aunque uno hubiera cumplido todo, la única expresión que debería utilizar es: somos siervos inútiles. Que vaya por delante la humildad, que es la que abre corazones. Y si tengo que añadir otro argumento para que el misionero se llene de humildad, que sea este que nos da San Pedro. El Señor, dice San Pedro, da su gracia a los humildes. No nos va a dejar sin su auxilio si somos humildes. Pero atención que San Pedro añade estas palabras que para mí son como un latigazo por tantos pecados que he cometido. Dice Pedro: el Señor da su gracia a los humildes, pero se opone a los soberbios. Y yo pregunto, ¿qué va a lograr un misionero soberbio si el primer enemigo que tiene es Dios mismo? Si el primero que se le va a oponer es Dios, ¿qué va a lograr ese misionero? Es indudable que su tarea será completamente estéril. Por eso necesitamos apegarnos a los humildes, que son sobre todo los santos de Dios, y entre todos los santos apegarnos con corazón verdaderamente de niños y de niñas a María Santísima. Ella nos va a ayudar con esa virtud tan esquiva de la humildad. Con la letra I tenemos la imaginación. La imaginación está vinculada con la E del entusiasmo, con la E de la esperanza. La imaginación significa que nosotros no estamos limitados únicamente por lo que ya ha sido. El pasado no es el guión del futuro. El pasado es el cimiento del futuro. El pasado no es el guión. Y qué importante es la diferencia entre el cimiento y el edificio. Tengo esta experiencia muy reciente porque por estos días, frente a mi convento de Santo Domingo, aquí en Bogotá, se está construyendo un edificio que muchos de ustedes han visto. Y yo he visto todo el proceso. Desde la casa que estaba ahí, la demolición de esa casa, la excavación profunda, la echada de los cimientos, todo ese concreto y todo lo que hay que hacer. Pero todo eso que se hace y que queda bajo tierra, realmente es oscuro, es húmedo, es frío, es gris. Se levanta el edificio, poco a poco van llegando otros arquitectos y diseñadores y aparecen preciosas viviendas. Esa es la diferencia entre el cimiento y el edificio. Así que el pasado tiene que ser el cimiento, pero nosotros no nos vamos a quedar ni en lo frío, ni en lo oscuro, ni en lo triste que pueda tener el pasado. Y tenemos que enseñar con esa creatividad que solamente da el Espíritu Santo, tenemos que enseñar que el edificio puede ser y debe ser mejor que el cimiento. La Biblia nos exhorta varias veces a no quedarnos atrapados en el pasado. Hay una frase que se repite de manera casi idéntica en el profeta Isaías y en el libro del Apocalipsis. En la versión de Isaías dice: estoy haciendo algo nuevo, ¿no lo notáis? Estoy haciendo algo nuevo. Nuestro Dios, como dice San Agustín, es el Dios del cántico nuevo. Es el Dios del testamento nuevo, es el Dios del amor nuevo. Y por eso, guiados por el Espíritu Santo, nosotros no podemos dejar que las personas nos atrapen en su pasado ni atraparlas nosotros en lo que ellas fueron. Digo esto porque con mucha frecuencia en la labor misionera la gente busca hablar con nosotros. Y casi siempre lo que cuentan en largas confidencias son las tristezas de su pasado.
Mi vida ha sido esto, y ha sido esto, y ha sido, y ha sido. Lo nuestro es acoger, claro, con amor ese pasado. Pero el Espíritu Santo ha de obrar en ti para que tú no te quedes únicamente en ese pasado. Recordemos que la Iglesia Católica saluda al Espíritu Santo diciendo que el Espíritu Santo es el que hace nuevas todas las cosas, según aquello del Salmo. Envías tu Espíritu y los creas y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu hace nuevas las cosas. Por eso no podemos quedar atrapados por el pasado. Vamos con la letra J, la letra de la justicia. Y aquí quiero recordar, aunque sea brevemente, lo que es la justicia en la Biblia. La justicia en la Biblia no se limita a la repartición de bienes, ni tampoco al castigo de los culpables o al premio de aquellos que tienen mérito. En la Biblia, la justicia es ante todo ese apegarse, ese ajustarse. Si te lo explico de esta manera, yo creo que se nos va a quedar grabados a ti y a mí. En la Biblia la justicia es el ajustarse. En la Biblia la justicia es ajustarse. Ajustarse al plan de Dios. Ajustarse a la palabra de Dios. Ajustarse a la misericordia de Dios. Y por eso, desde esta perspectiva de justicia bíblica, cuando nosotros vamos a predicar, hermanos, cuando vamos a hacer misión, lo que nosotros estamos buscando es que las vidas desajustadas se ajusten al plan de Dios. Según San Pablo, el proceso de pasar de una vida desajustada a una vida ajustada al plan de Dios, ese proceso es lo que él llama la justificación. En el mismo sentido utiliza la palabra justificatio el gran obispo San Agustín, por ejemplo, en su famoso sermón sobre la Samaritana. Así que cuando hablamos de que como misioneros somos testigos de la justicia, lo que estamos diciendo fundamentalmente es eso, que ya sabemos lo que vamos a encontrar, vidas desajustadas. Óigame bien, lo que vamos a encontrar son vidas desajustadas. Así que tú no puedes llegar, entrar a la casa y darte cuenta que hay una cantidad de cosas que no funcionan. Esta gente ni siquiera se casa por lo católico. Los unos son perezosos, los otros son borrachos, los otros son viciosos, los otros son incrédulos. ¿A qué me llevaron aquí? ¿A qué me trajeron aquí? Pues es que ahí es donde hay que llevarte, donde están desajustadas las cosas. Bonita sería la misión donde te lleváramos a los hogares perfectos, donde todo funciona, donde todos se quieren y donde todos son santos. Tal vez ahí te llevaríamos, pero no para que tú hicieras misión, sino para que te hicieran misión a ti. Así que debe quedar claro que como misioneros nosotros vamos a los lugares donde la gente está desajustada. Y nosotros vamos a propiciar que se den pasos para que esas vidas se ajusten al plan de Dios. Pasamos a una palabra extraña con la letra L, la longanimidad. San Pablo sitúa la longanimidad dentro de los frutos de una vida en el Espíritu. Si la memoria no me falla, el texto está en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. La longanimidad es muy parecida a la constancia y a la generosidad. Literalmente lo que significa la longanimidad es un ánimo longo, largo. La longanimidad es como la grandeza de perspectiva. Es la capacidad de ver el contexto, ver el conjunto, descubrir siempre el horizonte. Si no se te pierde el horizonte, no se te va a acabar la fuerza. Si no se te pierde el horizonte, no dejarás que los pecados presentes o locales los tomes por permanentes o por universales. La longanimidad agranda la mirada, agranda el corazón y da una perspectiva muy amplia.
de tantas cosas bellas que se pueden decir de esta virtud que, repito, San Pablo nombra como un fruto del Espíritu Santo, quiero mencionar algo que me fascina. La longanimidad implica que nosotros tenemos conciencia de que es Dios el que está tejiendo la historia de nuestra gente. Dijimos que la longanimidad te devuelve el gran esquema, el cuadro completo, el horizonte. Y por eso, cuando nosotros llegamos a misionar, debemos entender que hay todo un tejido que Dios ha hecho antes y hay todo un tejido que Dios quiere hacer después. Por eso me gusta decir, nosotros somos una pequeña puntadita. Es paradójico, ¿no? Porque la longanimidad habla de un ánimo, de un alma grande. Pero las almas grandes, solo las almas grandes descubren su tamaño real. Solo las almas grandes. Las almas chiquitas siempre se creen gigantes. Y por eso hemos encontrado que los mandos medios muy a menudo hacen valer su metro cuadrado. Cuando una persona tiene poco poder, hace valer su poco poder. Porque eso es lo único que tiene. Las almas chiquitas siempre alardean de gigantes, pero las almas grandes conocen su tamaño real. Y por eso las almas grandes saben que lo que están haciendo es solamente una puntadita. Es algo pequeño que vamos a hacer. Recordemos lo que dijo uno de los más grandes evangelizadores que ha tenido la historia de la humanidad, el apóstol San Pablo. Refiriéndose al crecimiento de la comunidad cristiana en Corinto, dijo San Pablo: yo sembré, Apolo regó, pero fue Dios quien dio el crecimiento. Hay que saber que el único que tiene el tejido completo se llama Dios. Y lo único que nosotros hacemos es una pequeña puntada. La longanimidad te da esa mirada de conjunto para que en esa pequeña puntada, que además dura muy poco, no te canses tan rápido, no te desilusiones tan rápido, no decaigas tan rápido. Es mucho y muy grande lo que Dios puede hacer si tu puntada pequeña se une a mi puntada pequeña. Pasamos así a la letra M, en donde desde luego nos saluda la misericordia. Importantísima virtud para el misionero. Muy pronto asoma esta virtud en el ministerio público de Cristo, según lo describe el evangelista San Marcos. La misericordia hace que Cristo gaste una tarde absolutamente extenuante solamente atendiendo posesos y enfermos. Yo sencillamente no me puedo imaginar el agotamiento que eso puede traer a un corazón. Cristo gasta el día entero atendiendo las miserias de esos hermanos y hermanas. Cuando ya se despide la gente, quedan con ganas de más. Temprano en la mañana llegan a preguntar por Cristo. Pero Cristo, que ha dormido muy poco, se ha ido a orar. Y allá en soledad lo encuentra el apóstol San Pedro. Y entonces le dice: todo el mundo te busca. Y Cristo dice: pongámonos en camino, tengo que ir a otras ciudades, porque para eso he sido enviado. Observemos cómo la misericordia es el motor de Cristo. Observemos cómo la misericordia es lo que le pone en movimiento de ciudad en ciudad, de enfermo en enfermo, de multitud en multitud, de pecador en pecador, hasta llegar a mí, hasta llegar a ti y hasta llegar a todos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, el misionero de la misericordia. Cristo vio tan agotados a los apóstoles porque ni siquiera les quedaba tiempo de comer, que entonces les dijo: vengan, vayamos a un lugar tranquilo y apartado. Es curioso que, según nos cuenta el evangelista
ese acto mismo de Cristo ya es una mirada de compasión del Señor hacia sus misioneros más inmediatos, sus apóstoles. Se compadeció de ellos y les dijo, vamos a descansar. Pero resulta que la gente vio hacia dónde iban. Ellos se fueron en barco, es decir, en barca, y cuando llegaron al punto donde iban, ya la gente los estaba aguardando. Otra vez el mismo espectáculo. Otra vez la gente hambrienta de la palabra, queriendo escucharle, hambrienta de sus milagros, queriendo sanarse, hambrienta de su poder, queriendo ser liberados de Satanás. Y otra vez Cristo, otra vez. ¿Otra vez qué? Otra vez dice el Señor, me duele esta gente, me compadezco, siento compasión de ellos. Y explica a Cristo la razón de su compasión. Para el adúltero para que siga adúltero y al homosexual para que siga homosexual. Ese no es Cristo. Mira cómo es Cristo con cada persona que se encuentra y verás que a cada uno de los que va encontrando los va transformando. Mateo era publicano, es cierto, trabajaba para el enemigo, para el imperio romano. Pero de pecador y publicano quedó transformado en apóstol y evangelista. Eso es misericordia. San Pablo era inteligente, pero muy soberbio, era blasfemo y perseguidor de la iglesia. Cristo se compadeció de él. ¿Y qué hizo de él? El gran apóstol de las naciones. Zaqueo era otro que también vivía de eso de explotar a los pobres. ¿Qué quedó de Zaqueo después de que se encontró con Cristo? Si alguno he robado, le voy a devolver 4 veces, y por lo pronto la mitad de mis bienes a los pobres. ¡Eso es misericordia! La misericordia tiene que ser siempre transformación. Nadie confunda la misericordia con el abrazo que deja al enfermo morirse. Por eso, así como nos compadecemos y acogemos a nuestros hermanos, así también es necesario que con nuestra oración, testimonio y palabra les ayudemos para que su vida se acerque a la dignidad que Dios ha querido para ellos. Con la letra N hemos puesto la negación de nosotros mismos. ¿Es algo que yo me invento? De ninguna manera. ¿Es un recurso práctico? De ninguna manera. Negación de sí mismo es lo que nos ha dicho Cristo y lo dijo para todos. El que no tome su cruz cada día, dice el Evangelio. El que no tome su cruz cada día y me siga no puede ser discípulo mío. Y para explicarlo mejor dijo, el que se ame a sí mismo se perderá. El que se olvide de sí mismo, el que se niegue a sí mismo por mí y por el Evangelio encontrará la vida. Ese es el lenguaje de Jesucristo. Cristo nunca escondió las dificultades que iban a tener sus testigos. Por eso es una verdadera herejía, eso que a veces se anuncia y se predica por ahí, el Evangelio de la prosperidad. Eso de que amarás a Dios y todo te saldrá perfecto, así no es. Así no es. Por lo menos eso no fue lo que dijo Cristo. Las palabras de Cristo fueron estas. Los van a perseguir, los van a expulsar de las sinagogas. Y añadió esta frase que siempre ha producido en mí un escalofrío muy fuerte. Llegará el día en que aquel que los mate a ustedes creerá que le está dando la gloria a Dios. Hasta ese punto llegará a oscurecerse la conciencia en cierto momento. Y así sucedió y sucedió muy pronto, como vemos por ejemplo en el martirio de San Esteban, precisamente el hombre que primero entregó su vida por Jesucristo. Así que la negación de nosotros mismos es indispensable. Lo más probable, solo Dios sabe el futuro, pero lo más probable es que no tengamos que llegar a esos extremos. Pero negación de nosotros mismos sí será quejarnos menos. Negación de nosotros mismos sí será ceder, sí será ofrecer ayunos y penitencias. Negación de nosotros mismos será poder acomodarnos a las circunstancias, a los lugares, cuidando, según pide la ley natural de nuestra salud, pero sin ser una carga excesiva y sobre todo innecesaria para las personas que nos reciban. Con la letra O precisamente está la oración. Ya he dicho que el Señor Jesucristo nos dio testimonio de esta indispensable virtud.
Recuerda lo que he mencionado. Después de un día de milagros y predicación y exorcismos, ¿qué hace Cristo? Temprano en la mañana a la oración. Nos cuenta el evangelista San Juan en el capítulo 6, el de la multiplicación de los panes, que después del milagro de la multiplicación de los panes que hizo Cristo, despidió a la gente, luego despidió a los apóstoles y luego en soledad se fue a la montaña. ¿A qué? A orar. Sin la oración es imposible encontrar a los verdaderos colaboradores, y tú y yo vamos a necesitar colaboradores. San Lucas nos dice que antes de elegir a los 12 apóstoles, Cristo pasó la noche entera en oración. No se puede de otra manera. Pero por supuesto, el pasaje del Evangelio que con mayor claridad nos declara cómo es indispensable la oración es aquello del huerto en Getsemaní. ¿Cómo sería la situación de ánimo de nuestro Señor Jesucristo, que dijo a sus apóstoles, especialmente aquellos 3 que por alguna razón sentía más cercanos, Pedro, Santiago y Juan: acompáñenme, vamos a orar? Y al ver que estos apóstoles fallaban 1 y 2 y 3 veces porque se quedaban dormidos, Cristo les dijo: velen y oren, porque el espíritu está animoso. Es decir, uno se puede entusiasmar, pero la carne es débil. O sea que el remedio para nuestra debilidad lo ve Cristo fundamentalmente en la oración perseverante. Pasamos a la letra P, donde mencionamos la pureza. La pureza, como es sabido, tiene varias dimensiones: pureza de intención, pureza en la palabra, pureza en nuestro comportamiento, que se expresa, por ejemplo, con otra P, que es la P del pudor. Pureza en la intención, ya lo he dicho, pureza en el afecto. Y todas esas dimensiones de pureza son necesarias para el misionero. Quizás no está de más que recordemos en este momento lo que significa pureza. Pureza significa lo que no tiene contaminación, lo que no está mezclado de otra cosa. Cuando el oro está mezclado con otras cosas, no puede mostrar su verdadero brillo. Es necesario pasarlo por un crisol intenso, y solamente después de ese fuego y después de haber sido purificado, el oro tiene la calidad que se espera. Lo mismo ha de suceder con nosotros. Pasando por el fuego de la oración, hemos de llegar a esa pureza de intención, de palabra, de comportamiento, pureza de afecto. Es indispensable la pureza de afecto, y eso significa la manera de conversación, los chistes que utilizamos, la manera como tratamos a la gente, el cariño que damos y recibimos. La pureza de afecto es indispensable, porque les quiero contar un secreto. Y es que el único misionero que es eficaz es el misionero inexplicable. Esa frase me fascina y trato de explicarla yo en este momento. El único misionero que logra su tarea es el misionero inexplicable. ¿Qué es eso de un misionero inexplicable? A ver, entendámonos. Un misionero explicable es el misionero al que es fácil entenderle por qué hace lo que hace. Por ejemplo, el que busca plata. Si una persona llega buscando plata y supuestamente es un gran sanador, es un gran curandero, pero ya se le vio la gana de la plata, ya es explicable. Ya es muy explicable, de hecho. Bastante explicable que este señor quiera predicar su curación y su sanación. ¿No ve que se está llenando de plata? Eso quiere decir que cuando ese misionero intenta seguir hablando, cuando ya se le vio la gana de plata, ya la gente no le cree, porque ya sabe qué es lo que en el fondo quiere. Hay otros misioneros que van cambiando su doctrina cuando ven que la doctrina no es popular. Ustedes saben que hay algunas dimensiones del evangelio que no son atractivas para el mundo contemporáneo. Pero Cristo, por el contrario, no cambia su mensaje, así no se quede sin nadie. Así no se quede con discípulos.
De nuevo tengo que irme al Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Y tú recuerdas que en ese capítulo Jesús habla explícitamente: si no comen la carne del Hijo del Hombre, si no beben de su sangre, no tienen vida. Porque yo soy la vida de ustedes. Sobre esa frase una vez tuve ocasión de hacer una homilía y le doy gracias a Dios por lo que me permitió decir, porque en esencia es esto. Casi siempre la persona que está enamorada le dice a quien ama, le dice mi vida. ¿Qué significa decirle, por ejemplo, a una joven, a la amada, decirle tú eres mi vida? Es como decirle, si tú te desapareces, me muero. Eso es lo que quiere decir. Porque en ti está mi vida. Pero Jesús no dice, ustedes son mi vida. Jesús dice exactamente lo contrario. Yo soy la vida de ustedes. Y estos que no tenían pelo de tontos se dieron cuenta de lo que Cristo les estaba diciendo. Porque si yo soy la vida de ustedes, en palabras de Cristo, eso significa, sin mí nada pueden hacer. Cosa que explícitamente pronunció él en el capítulo 15 de San Juan. Y depender de esa manera de Cristo significa poner a Cristo resueltamente en el timón de la vida. Y eso es lo que uno no quiere hacer. Uno quiere que Cristo sea el parche de la vida. Pero todo el tema del capítulo 6 de San Juan es que Cristo no quiere ser parche de nuestra vida, quiere ser piloto de amor y sabiduría en nuestra vida. Y por eso dice, un momento, es que la vida suya soy yo. Y esa palabra es difícil. Y cuando Cristo dijo eso, ¿qué hizo la gente? Se fue. ¿Y qué hizo Cristo? Lo que hizo Cristo fue correr detrás de ellos y decirles, tampoco era para tanto, pero esta gente sí todo se lo toma pues de una vez. Eso no fue lo que hizo Cristo. Se fueron ellos y Cristo les dice a los apóstoles, ustedes también se van a ir. Así habla la gente coherente. Así habla la gente que no es esclava del público. Ojo con esto, porque yo he visto sacerdotes esclavos del público. Yo he visto sacerdotes esclavos del auditorio. Yo he visto sacerdotes esclavos de las suscripciones y de los seguidores. Yo los he visto. Por todos hay que orar, también por mí. Por supuesto, que mucho necesito. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significan esos sacerdotes o esos pastores que empiezan a endulzar el mensaje simplemente porque temen perder popularidad? ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama un misionero explicable. Él lo que está buscando es sentir que su ego se agranda con las multitudes, con el número de followers. Eso es lo que está buscando, muchísimos seguidores. Entonces ya lo entendí. Tú lo que eres es un vanidoso, hermano. Ya te expliqué. Es decir, ya expliqué qué es lo que a ti te mueve. Eso es lo que significa un misionero explicable. El día que un misionero comete un pecado de impureza se vuelve explicable en la peor y más sucia manera. El día que el sacerdote, que eso pasa, porque humanos somos y débiles, el día que el sacerdote peca en la impureza con alguien, el día en que el sacerdote ya dejó mostrar qué es lo que realmente quiere, de ahí en adelante la palabra caridad, la palabra amor es muy difícil de escuchar, muy difícil de recibir por parte de él. De hecho, la gente suele ser implacable con nosotros los sacerdotes, implacable, con este y con otros pecados que podamos cometer. No pido yo que ustedes sean implacables ni con otros sacerdotes ni conmigo, que seguramente habré decepcionado de muchas maneras. Pero el hecho concreto es que el misionero explicable es el misionero que muy pronto echa a perder lo que hubiera podido conseguir. ¿Eso qué quiere decir? Que el único misionero eficaz es el misionero ¿qué? Inexplicable. ¿Y qué es un misionero inexplicable? Es el misionero al que nadie le puede o del que nadie puede responder esta pregunta. ¿Por qué lo hace? No está buscando dinero, no está buscando fama. Me trata con respeto, me trata con pureza, no quiere aprovecharse de mí. No ha venido aquí a burlarse de nosotros. ¿Qué es lo que quiere este tipo? Solamente cuando se llega a ese nivel, hermanos, que es el nivel del misionero inexplicable, solamente en ese nivel la gente dice, pues será por Dios que lo hace entonces. Eso es ser misionero.
Por eso el misionero tiene que ser inexplicable. Tenemos que obrar de tal manera que la gente no pueda entender por qué hacemos lo que hacemos. Hasta que la gente tenga que decir, tiene que ser porque hay un Dios. Tiene que ser porque hay un Dios. Tiene que ser porque Dios es demasiado bueno. No puede haber otra razón para que esta persona obre como obra. Solo porque Dios es bueno. Solo es posible eso si hay un Dios y si ese Dios ama demasiado. Por eso todo misionero tiene que llegar a ser inexplicable. En el momento en el que el misionero sea explicable, en ese momento se acabó la misión. Ya entendí. Lo suyo es la arrogancia. Ya entendí, lo suyo es la plata. Ya entendí, lo único que usted quería era que yo me acostara con usted. Lo único que usted estaba buscando era ver si conseguía novia por aquí o conseguía una aventura por aquí. Ya entendí, usted es un falto de afecto y entonces vino aquí a conquistar aquí fácilmente amigos y amigas. Devuélvase por donde vino. He aquí la importancia de la pureza. Solamente quienes vivan y practiquen la pureza, sobre todo la pureza de afecto y de costumbres, solamente quienes vivan y practiquen la pureza podrán llegar a ser misioneros inexplicables. Y los misioneros inexplicables son los únicos misioneros eficaces. Vamos avanzando, mis hermanos, ánimo que llegamos a la resiliencia. La resiliencia, palabra de reciente uso, más bien quiere decir la capacidad de no quedarse en el momento malo, la capacidad de sacar algo bueno incluso del fracaso. La resiliencia es la capacidad de hacer lo que hizo San Pablo cuando en una ocasión, muertos de ira, las autoridades judías decidieron matar a piedra a este hombre, literalmente. Y empezaron el ritual macabro de arrojar estos pedruscos. Obviamente tuvo que verter bastante sangre y de tal manera estaba ensangrentado y roto este hombre que lo dieron por muerto. Cuando ya lo dieron por muerto lo dejaron ahí tirado, pero él, que había sido herido por esas piedras, roto, escalabrado, ensangrentado, se levantó. Algunos de sus discípulos, y en primer lugar discípulos de Cristo, lo rodearon y lo sacaron de ese sitio. ¿Y qué hizo Pablo después de eso? Se fue al pueblo vecino a empezar a predicar el evangelio. Eso se llama resiliencia. La capacidad de levantarse de tu propio charco, la capacidad de levantarte de tu charco de sangre, de levantarte de tu charco de lodo y de levantarte de tu charco de lágrimas. Porque todos pasamos por las lágrimas y por el lodo y en algunas ocasiones hasta por la sangre. Pues hay que pasar por encima de todo eso. Pasemos a la S de la sencillez. Es una de las virtudes que más se alaban en nuestro padre fundador Santo Domingo de Guzmán. La sencillez tiene mucho que ver con la pureza de intención. La sencillez quiere decir que nuestro lenguaje es directo, que nuestro lenguaje es claro. Yo sé que todos tenemos que trabajar en la sencillez. La sencillez se muestra especialmente en los niños. El niño cuando necesita algo dice lo que necesita y efectivamente dice que lo necesita. En cambio nosotros a veces asustados por malas experiencias, decepcionados de la gente, atemorizados por nuestras mediocridades, a veces necesitamos algo pero buscamos lenguajes oblicuos para ver si otras personas entienden lo que en el fondo no queremos decir. Pero claro, una persona que se ha acostumbrado a manejar marañas en el lenguaje, una persona que no tiene un discurso sino una jungla, no es una persona que va a evangelizar. El lenguaje de la evangelización es tan claro que créanme que solo hay 3 palabras, 3, importante que queden grabadas en nuestros corazones. Esas 3 palabras fundamentales son pecado, conversión y gracia. Claro, esa conversión llega por la fe y esa gracia se recibe por la fe y esa fe nos une a la iglesia y de ahí en adelante puedes desarrollar toda la fe cristiana, todo lo que es el cristianismo. Entonces para mí no es tan difícil saber, por ejemplo, si un libro, tú vas a Ediciones Paulinas o vas a cualquier otra librería católica y te encuentras una gran cantidad de libros de los cuales algunos son recomendables y algunos, no sé si muchos, no. Una manera muy sencilla de saber si un libro es recomendable es solamente esta.
Pasa páginas y páginas. Si no aparece pronto pecado, conversión, gracia, ese libro en el fondo es hojas y hojas y hojas. Tinta y hojas. No te va a dar gran cosa. Y por eso hay autores que pueden tener una gran elocuencia y que pueden tener una manera incluso muy agradable de hablar o de escribir. Hay grandes escritores que sin embargo tienen muy poco de cristiano en sus discursos. Un caso que considero típico y que lo he mencionado en público es el de este autor llamado Anthony de Melo. Anthony de Melo, para el gusto mío, es uno de los mejores escritores, pero no es cristiano. Puede ser deleitable leer a Anthony de Melo, como puede ser deleitable leer a Gabriel García Márquez, o como puede ser deleitable leer a Günter Grass o cualquiera de esos. Pero yo no voy a pedir de Gabriel García Márquez que me forme en la fe cristiana. Yo no voy a pedir de la mayor parte de los libros de Anthony de Melo que me hagan crecer en el cristianismo, porque puedo pasar páginas y páginas y páginas, y se habla de iluminación y se habla de cosas muy interesantes, pero no aparece por ningún lado este trío bendito: el pecado, la conversión, la gracia. Y si no aparece la conversión por la acogida del don de la gracia que brota con la sangre de Cristo de la cruz, si no aparece la cruz, la sangre, el sacrificio, el amor, el perdón, si eso no aparece, entonces lo que hay es una jungla. Y la jungla de nuestras palabras no es capaz de evangelizar. Pasemos entonces a la letra T. La letra T le gusta mucho a nuestro Papa Francisco. Es la letra de la temperancia, también conocida como sobriedad. Es la capacidad de poner a raya nuestros propios deseos, nuestros propios gustos, nuestras preferencias o incluso nuestro punto de vista. Cuando uno crece en la temperancia, uno es capaz de ver el punto de vista de otra persona, uno es capaz de hacer equipo con otra persona. Si nosotros, por ejemplo, que estamos aquí, vamos a formar un equipo, es absurdo pensar que todas las buenas ideas se me van a ocurrir a mí. No hay manera de ser equipo si yo no admito que otros también tienen buenas ideas que en algunas ocasiones serán mejores que las mías. Esa capacidad de admitir el bien en otros y por lo tanto de posponer mi propio punto de vista y mis propios gustos y mi propia comodidad y lo mío en general, tiene mucho que ver con la negación de sí mismo. Pero la temperancia, según la tradición de la Iglesia Católica, se aplica especialmente a lo que tiene que ver con la comodidad y con el placer. Como ya lo destacaba uno de nuestros expositores con bastante vehemencia, tenemos que estar dispuestos a pasar dificultades. Ese pasar dificultades es la consecuencia natural de ser lo que el Papa Francisco llama una iglesia en salida. Porque para pasar una Semana Santa de comodidad están todas las ofertas del turismo. Pero si uno quiere pasar una Semana Santa de misión, quiere decir que renunció a pasar la Semana Santa de comodidad. Y por consiguiente tiene que estar dispuesto a esto que se llama temperancia. Poner a raya la búsqueda de la propia comodidad y del propio placer. Llegamos a la letra U, la penúltima de estas letras, que es la unidad con la iglesia. Nosotros, amados hermanos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, dijo San Pablo. Nosotros no somos los inventores del Evangelio y nosotros no estamos buscando que la gente encuentre en nosotros originalidad. El único adjetivo que yo le pido a Dios que yo jamás tenga que escuchar con respecto al fondo, al contenido de mi predicación, es la originalidad. He dicho que uno tiene que tener imaginación, pero la imaginación se refiere a la forma, no al fondo. La imaginación no es para que tú imagines el evangelio que a ti te gustaría. No cambies el fondo, el contenido no lo cambies, la doctrina no la cambies. La unidad con la iglesia es indispensable, porque no somos dueños. San Pablo dice con claridad meridiana esa frase que me aprendí en griego, paredo kahumin hokai parelabon, que significa, os transmití lo que yo recibí. Eso es unidad con la iglesia. Yo no soy dueño de nada. Yo transmito lo que recibo.
Entonces, si un día alguien quiere lastimarme o un día alguien quiere corregirme porque yo puedo caer en pecados, pues esa persona me dirá: padre, ¿qué original es usted en su contenido? El día que alguien me diga que soy original en mi contenido o en el fondo de lo que digo, ese día debo entender, fallé. Porque ser original en el contenido, subrayo, en el contenido, en la forma, hay cosas que se pueden hacer. Pero pretender uno ser original en el contenido hace que caiga sobre mí nada más ni nada menos que una maldición. ¿Quién pronunció esa maldición? El apóstol San Pablo. ¿Dónde está esa maldición? En la carta a los Gálatas. He aquí lo que dice el glorioso apóstol: si yo mismo o un ángel venido del cielo les predica un evangelio diferente, anatema sea. Es una versión muy elegante para decir maldito sea. O sea que pesa una maldición sobre aquellos que cambian la doctrina de la iglesia. Pesa una maldición sobre aquellos que alteran el depósito de la fe. Pero nosotros no debemos obrar con pánico. Simplemente debemos obrar con obediencia y con amor y apegarnos a lo que enseña la Santa Iglesia. Habrá cosas que nos gusten mucho y otras menos. Habrá cosas que nos entusiasmen y otras menos. Habrá cosas que sepamos exponer más y otras menos. Que no vaya a suceder aquí, por favor, como pasó en una misión, precisamente en un año santo. En ese año santo, pues la iglesia siempre ofrece indulgencias. Los obispos y sobre todo los papas siempre llenan de indulgencias los años jubilares, los años santos. Y era un año jubilar y el Papa había otorgado una indulgencia plenaria. Y resulta que va un grupo de misioneros, preferimos no mencionar lugares, pero eso sucedió en este país. Y entonces preguntaba a la gente, le preguntaba a los misioneros: oiga, ¿usted me puede explicar qué es eso de la indulgencia plenaria? Porque yo ya me confesé. No es una pregunta tan fácil. Esa pregunta hay que saber entenderla bien y uno tiene que estudiar para esa pregunta. Pues el misionero, sea por ignorancia, por pereza o por falta de convicción, le dijo algo equivalente: mire, no le ponga cuidado a eso. No le ponga cuidado a eso, no se enrede con eso. Usted simplemente sea bueno con sus vecinos y haga bien sus cosas. ¿Cómo te atreves a tomar el tesoro de la iglesia, despedazarlo y romperlo, sobre todo frente a una persona humilde? Ya hemos dicho que los humildes son los que merecen más respeto. Que a mí no me gusta ese tema, que yo no lo entiendo bien, que me cuesta trabajo exponerlo, de acuerdo. Pero usted está unido a la iglesia, hermano. Usted no puede llegar allá a predicar, entonces no, yo a lo de la indulgencia no. Por allá en otra Semana Santa, ustedes saben que se utiliza una expresión que es la adoración de la cruz. Santo Tomás de Aquino explica diciendo que nosotros al adorar la cruz adoramos a Cristo que se adhirió a la cruz. Nosotros no adoramos el objeto, adoramos a Cristo pegado a la cruz. Pero claro, esa expresión es difícil de explicar y uno mismo puede sentirse incómodo. Pero si yo voy de misionero y alguien me pregunta: oiga, ustedes son como idólatras, la adoración de la cruz. Y entonces yo digo: pues sí quedan rezagos de idolatría, pero ya eso se va a superar con el Papa Francisco. Despedazaste a la persona, la despedazaste. Y hay gente que está diciendo esas estupideces, poniendo como gran autoridad lo que ellos interpretan. Ojo, lo que ellos interpretan del Papa Francisco. Mucho cuidado con eso. Tú no eres nadie para hacer esa barbaridad. Y les repito, yo no es que quiera amenazar, pero ¿yo qué hago si eso está en la Biblia? Aunque un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto que sea anatema, así dice San Pablo, ¿yo qué hago? Y yo creo que San Pablo sabía de qué estaba hablando. Así que tenemos que tener claro qué es lo que está pasando ahí. Pasemos a la última palabra. La última palabra es la valentía. Necesitamos arrojo, necesitamos coherencia y, digámoslo abiertamente, necesitamos valentía. El Papa Benedicto, muy amado y de feliz memoria para mí, dijo en su visita pastoral a Inglaterra, en aquel viaje hermoso en el que beatificó a John Henry Newman,
dijo el Papa Benedicto a los jóvenes, estas fueron sus palabras para los jóvenes: no se les olvide, queridos jóvenes, que en el mundo actual han surgido nuevas formas de persecución. En ese momento no estaba el tema del Estado Islámico. No se refería a las decapitaciones, ni a quemar gente viva, ni cosas de esas. Han surgido nuevas formas de persecución, les dijo a los jóvenes. ¿Y sabes a qué se refería? A través del aislamiento, el ridículo y la burla, quieren hacer imposible la fe en ustedes. Óiganme, los jóvenes. No se dediquen solo a arreglarse su cabello. Dense cuenta cómo, cuando nosotros salimos en el nombre de Cristo, parte de la persecución es que la gente se burle de uno. Claro, cuando uno ya está en estas edades, digamos que las burlas tienen un poco menos de impacto, porque uno mismo ya se ha dado cuenta que uno es bastante ridículo. Entonces ya a uno le duele menos que se burlen. Pero si uno es joven, y sobre todo si es bonito, pa' más piedra, qué pena. Si uno es joven y es bonito, y si uno tiene necesidad de afecto y de aceptación, y se empiezan a burlar de uno, eso duele como latigazos. Por eso ya lo canonicé. Por eso el Papa Benedicto decía, hay nuevas formas de persecución y entre ellas descuella el ridículo. Nos van a perseguir con el ridículo, aislándonos. Nos van a perseguir mostrando: tú todavía tan anticuado, yo pensé que ya tu mente era abierta, que no tenías esa mente cerrada. Yo pensé que ya había salido de la Edad Media. Yo pensé que ya te había acabado de desencantar la Inquisición. Pero claro, con esas amistades con las que hablas, o sea, como gran maestros, porque ese es el problema. Por ejemplo, ese es un problema mío. Cuando a mí me preguntan cuáles son sus maestros, medievales los dos, Santo Tomás y Santa Catalina, entonces de inmediato yo quedo clasificado de anticuado, troglodita, dinosaurio, jurásico, gracias. Necesitamos valentía. Hermanos amados, hemos llegado al final de este recorrido. Yo lo llamo el abecedario del misionero. No es todo el abecedario, son 20 palabras, agradezcan. No es todo el abecedario, son 20 palabras. Pero me parece que en esas 20 palabras hay contenido y hay luz que puede ayudarnos a hacer un poco mejor nuestra tarea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.